Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar a las biomoléculas orgánicas. Seguro te estarás preguntando qué son las biomoléculas. Entremos en contexto. Las biomoléculas son las moléculas que constituyen a los seres vivos y se clasifican en dos grandes bloques, inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas están constituidas por el agua, los gases y las sales minerales. Nosotros nos vamos a centrar en el estudio de las biomoléculas orgánicas constituyentes fundamentales de la célula, los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Lo primero que apreciamos de estas biomoléculas orgánicas es su extrema complejidad, y esto se debe a su particular constitución. Se asocian en lo que se conoce como polímeros. Poli significa mucho y mero significa unidad. Entonces están compuestos de muchas unidades. Las unidades se les llama monómeros. Podemos hacer una analogía aquí como que estos vendrían a ser los eslabones de la gran cadena que vendría a ser el polímero. Al terminar la clase tú vas a saber identificar cuáles son los monómeros de cada uno de estas biomoléculas orgánicas y sus principales características. Muy bien, entonces empecemos con los carbohidratos o glúcidos. Y esta es la clasificación más sencilla que hay. Se les clasifica así: monosacáridos, ¿verdad? Que vendrán a ser las unidades. Oligosacáridos, oligo es poco, o sea, abarca desde 2 unidades a 2 sacáridos hasta 10, deca es 10. Pasado más de 10 de esas unidades, tenemos a los polisacáridos, que vendrán a ser cadenas fabulosas de unidades. Muy bien, ¿cómo se clasifican los monosacáridos? Y aquí hay que hacer una introducción a la química. Si terminan en este grupo, se le llama el grupo CHO, ¿verdad? CHO, se llama aldosas. Y si presenta este grupo, el grupo CO, serán las cetosas. Pero también se clasifican de acuerdo al número de carbonos. Si tiene 3 carbonos, triosas, 4 tetrosas, pentosas y hexosas, ¿verdad? Se les conoce también como osas por eso. Tú dirás, a ver, ¿cuál es la idea? Fíjate, aquí tenemos 6 carbonos, ¿verdad? Si los contamos desde aquí, entonces esta sería una hexosa. ¿Por qué? Porque tiene 6. ¿Ok? Y bueno, si me preguntan en un examen, ¿esta es aldosa o cetosa? Fíjate que está terminando en el grupo CHO, aldosas, cetosa, CO, acá está. Aquí no le he puesto los carbonos, se sobreentienden, es otra nomenclatura. En cada intersección hay un carbono. Bueno, tenemos ahora las más importantes. Estas son las más importantes, hay que recordarlas. Fíjate, estas dos son terriblemente importantes. ¿Cuántos carbonos hay? También se les puede dibujar así. Vemos aquí un pentágono, entonces tiene 5 lados, 5 carbonos, ¿verdad? Eso es lo que significa esta nomenclatura. 5 carbonos, entonces son pentosas. Tenemos la desoxirribosa y la ribosa. Luego te voy a hacer recordar por qué son importantes la desoxirribosa y la ribosa. Pero las que nos interesa ahora son estas, son las hexosas. Mira que aquí he dibujado 3 hexosas. Fíjate que esto es un hexágono. 6 carbonos. Esta se llama la glucosa. Esta es la galactosa. Y esta es la fructosa, que son 3 de los monosacáridos más importantes, las unidades. Cuando se fusionan estas, me van a formar disacáridos y luego polisacáridos. Tienes que recordar que la glucosa es el compuesto orgánico más abundante de la naturaleza, fuente primaria de energía, el azúcar en la sangre, ¿verdad? Ahí está la glucosa. Mucha atención a este compuesto. Muy bien, ¿qué tal si fusionamos 2 moléculas de glucosa, o una glucosa con una galactosa, o una glucosa con una fructosa? Vamos a tener los disacáridos. Hay 3 disacáridos importantísimos. Ya sabíamos que 10 es 2. Estamos fusionando 2 sacáridos. Por ejemplo, glucosa más glucosa me da la maltosa. Glucosa más fructosa me da la sacarosa, que es el azúcar de mesa. De aquí se obtiene. Y la glucosa, preguntas de exámenes, glucosa más galactosa me da la lactosa, perdón, que es azúcar de la leche de los mamíferos. Ahora, ¿cómo es que se fusionan estos? Acá tenemos un esquema que nos va a ayudar a entender. Fíjate, ahí tenemos 2 glucosas y se van a fusionar por aquí. Me va a dar esto.
el famosísimo enlace glucosídico. Dato a recordar. Siempre se va a desprender agua, ¿verdad? De aquí, ¿no? H2O. Bueno. Finalmente vamos a tener a los polisacáridos. De aquí me voy a detener un poquito. Los polisacáridos tenemos de dos tipos, los vegetales y los animales. Hemos puesto aquí los más importantes: el almidón, la celulosa, la quitina y el glucógeno y sus propiedades. Por ejemplo, el glucógeno sirve como reserva, pero en animales, en el hombre, por ejemplo, lo encontramos en el hígado, ¿verdad? Como material de reserva. Y en los animales, en el almidón. Por ejemplo, en los tubérculos, ¿verdad? En fin, estructura. Forman estructuras. La quitina, por ejemplo, la quitina es un polisacárido que compone el exoesqueleto de los artrópodos. Y tenemos la celulosa, que se encuentra en las paredes celulares de las células vegetales, por supuesto. Entonces imagínate que la celulosa pues se encuentra en el papel, se encuentra en la madera, en fin. Bueno, este es el esquema fundamental de carbohidratos. Lo más importante que tienes que recordar aquí, que las unidades, los monómeros se unen con enlace glucosídico para formar los polímeros. Y aquí están los polímeros, los más importantes y sus funciones. Ahora vamos a estudiar a los lípidos. Los lípidos, a diferencia de los anteriores y de los que vengan, tienen una estructura bastante heterogénea. Los lípidos se clasifican en dos grandes bloques: los saponificables con ácido graso y los insaponificables sin ácido graso. Saponificable quiere decir una reacción química por la que se forma un jabón. Reacciona, por supuesto, el ácido graso. Aquí está. Entonces, esta es la estructura de un ácido graso. Fíjate, tiene una parte apolar, que vendría a ser la cadena carbonada. Aquí está su esquema. Y la parte polar vendría a ser esto. Esta estructura que está aquí. Muy bien. El ácido carboxílico. Estos, a su vez, se clasifican los saponificables en simples y complejos. Los simples son los acilglicéridos. ¿Qué es un acilglicérido? Pues bien, un acilglicérido es la fusión de una molécula de alcohol, aquí está el glicerol, con un ácido graso mediante una reacción de esterificación. Fíjate que cuando pasa eso, voy a formar las grasas. La grasa más simple es el triglicérido, principal reserva energética que se encuentra en la sangre. Cuando vas a la clínica, no dice nivel de grasa, sino dice triglicéridos, ¿verdad? Estoy con los triglicéridos subidos. Muy bien, entonces esto es lo que se conoce como la grasa. Tenemos los aceites, líquido, ¿verdad? Sólido, líquido, en fin, las ceras. Luego tenemos los lípidos complejos, que aparte de estar compuestos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, le agregamos, por ejemplo, fósforo, le agregamos algunos azúcares. Estos son importantes porque se encuentran en la membrana celular, en la bicapa lipídica de la membrana celular, y son los responsables de las propiedades que tiene la membrana celular. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces forman parte de la bicapa fosfolipídica. Muy bien, y luego tenemos este otro grupo que no tiene prácticamente casi nada que ver con el primero, los insaponificables, y tenemos ahí a los esteroides, las prostaglandinas y los terpenos. Los esteroides se van a derivar de esta estructura. Fíjate que aquí hay 4 anillos, el esterano le llaman, y el colesterol es importante. ¿Por qué? Porque va a ser precursor de las hormonas sexuales y también de la vitamina D. Y luego los terpenos los encontramos en las esencias vegetales, las vitaminas y algunos pigmentos vegetales. Bien, entonces los lípidos, en conclusión, son compuestos heterogéneos, como puedes ver. Importancia biológica: reserva energética, principal reserva energética. Ahora vamos con las proteínas. Lo que vemos aquí en pantalla es el monómero de las proteínas, sus unidades. Se les conoce como aminoácido. El aminoácido está compuesto de un grupo amino
que es esto que está aquí, lo de verde, un ácido carboxílico, que es lo que está de rojo, COOH, un hidrógeno, y esta R representa una cadena lateral. ¿Ok? Bueno, si fusionamos varios aminoácidos, entonces voy a tener lo siguiente. Aquí está. Imagínate que se una este OH que está aquí con este H. Es lo que tenemos en este esquema. Ahí está. Al fusionarse me va a formar lo que se conoce como el enlace peptídico. Entonces vamos a obtener aquí un polímero que aquí se va a llamar un polipéptido. Este polipéptido es la proteína. Muy bien. Importante que recuerdes la estructura de los aminoácidos y el tipo de enlace es enlace peptídico, así como en los carbohidratos o glúcidos era el enlace glucosídico. Bueno, tipos de proteínas. Por su constitución tenemos las proteínas fibrosas, de acuerdo a su estructura, ¿verdad? O las proteínas globulares. Las proteínas fibrosas, por ejemplo, la queratina, que cumple una función estructural, la que forma el cabello, ¿verdad? Las uñas. El colágeno, que también es estructural. La miosina y la actina, que tienen una función de contractibilidad. La elastina, que permite hacer muecas, la que te permite. Y las globulares, tenemos por ejemplo la ovoalbúmina de reserva, la hemoglobina que funciona transportando gases, función importantísima por supuesto, la caseína en la leche de reserva, la insulina que tiene una función netamente hormonal, los anticuerpos participan en la defensa y las enzimas que son catalizadores, esto quiere decir aceleran las reacciones. Fíjate la complejidad y sobre todo la gran cantidad de funciones que cumplen las proteínas. Bueno, vamos ahora a estudiar a los ácidos nucleicos. Esto que hemos puesto en pantalla vendría a ser su monómero. Y es así como uno tiene que estudiar las biomoléculas orgánicas. Primero es un monómero, luego cuando se fusionan el enlace, ¿verdad? Y después las estructuras generales. Entonces, ácidos nucleicos, tenemos un monómero. Fácilmente podemos identificar aquí tres porciones. Esto es la pentosa. ¿Recuerdas? Yo te dije que ¿sí? Te iba a hacer recordar lo que vimos en los glúcidos, ¿verdad? En los carbohidratos. Aquí tenemos una pentosa, 5 carbonos. Esto que está aquí es una base nitrogenada. Y esto que está aquí es un grupo fosfato o un ácido fosfórico, ¿verdad? Entre estos tres me da el nucleótido, que vendría a ser el monómero o la unidad de los ácidos nucleicos. Esta base nitrogenada puede ser de dos tipos. Le llaman, es solamente un nombre y tienes que recordarlo en biología, tienes que recordar muchos nombres, sobre todo los estudiantes que van a estudiar medicina. Entonces tienen que ir acostumbrando. Fíjate que aquí tengo un solo anillo, ¿verdad? Entonces cuando tienes un solo anillo se le llama las pirimidinas. Y si tiene dos anillos, como aquí, son las purinas. Ahora imagínate que se fusiona este OH con este hidrógeno. Aquí hemos puesto un esquema, por ejemplo. Este dibujito que está aquí, este vendría a ser, en los libros de medicina lo vas a ver así. Esto es una pentosa, ¿verdad? Es un pentágono. Esto vendría a ser la base nitrogenada que tiene un anillo y aquí tiene una base que tiene dos anillos, ¿sí? Una pirimidina y una purina. Y bueno, este que está de rojo vendría a ser el grupo fosfato. Y fíjate que aquí se están uniendo. Este enlace se llama fosfodiéster. Y me va a formar un polinucleótido cuando se junten miles, cientos de nucleótidos. Aquí está. Entonces tenemos a los ácidos nucleicos que vendrán a ser polinucleótidos. El ADN tiene una forma espectacular de doble hélice, maravillosa, mientras que una sola hebra compone el ARN. Ahora,
De acuerdo a este gráfico te das cuenta lo importante que son las bases nitrogenadas en la constitución tanto del ARN como del ADN. Y aquí me las han puesto. Cuando estudies biología, fíjate en las semejanzas y en las diferencias. Aquí tenemos una que se llama citosina y aquí también citosina. Acá tenemos una que se llama guanina de doble anillo y aquí la guanina. Citosina de un solo anillo, adenina y aquí también adenina. Pero fíjate aquí, estas no son iguales. O sea, mientras en el ADN hay timina, en el ARN hay uracilo. Muy bien, y estas letras que han puesto aquí son las letras del código genético. El código genético tiene 5 letras. Pregunta favorita de examen, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia en bases nitrogenadas? Bueno, cuando el ADN dice timina, el ARN uracilo. Las funciones, bueno, el ADN síntesis de proteínas y la transmisión, por supuesto, de la herencia. ARN es un mediador. Bueno, vamos con un resumen de las funciones más importantes. Tenemos aquí los glúcidos, ya sabes, los monómeros, ¿verdad? Se unen mediante enlace glucosídico. Y aquí la función más importante, la vamos a señalar así, fuente de energía. Pero también cumple almacenamiento de energía y estructura en vegetales. Lípidos, su función principal es la de reserva. ¿Ok? Pero también tiene estas, estructural de membrana, ya la vimos, transporte, hormonal, los esteroides, ¿verdad? Protección. Fíjate la complejidad de las proteínas, pero biológicamente nos va a interesar esto. Estructural, pero también tiene, porque hace de catalizador, ¿verdad? Acelera las reacciones químicas, transporte, contráctil, defensa, los anticuerpos, ¿verdad? Hormonal, toxinas y reserva. Y de los ácidos nucleicos, pues tenemos el ADN, duplicación, la herencia y la síntesis proteica. Y ARN es intermediario en la síntesis proteica. Bueno, entonces hasta aquí un repaso acelerado de lo que significa las biomoléculas orgánicas. Esto que vemos en pantalla vendría a ser la glucosa, ¿verdad? Este vendría a ser un ácido graso. Aquí tenemos un aminoácido y por supuesto este es un nucleótido. Ahí está. Esta es una molécula de ADN, por supuesto. Esta es una proteína complejísima. Este vendría a ser un triglicérido. Está compuesto de 3 ácidos grasos y un alcohol. El alcohol lo ponen de rojo. Ese es el glicerol. Y este es un polímero compuesto de una gran cantidad de monosacáridos. Recuerden que la práctica hace al maestro. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.